Muy bien. Hola, buenas tardes a todos los hermanos y también a los amigos invitados. En esta ocasión les invito para leer en el Génesis. Vamos a leer algunas porciones del Génesis para tratar de unir la idea. Génesis 1, versículo 26. Ese vamos a leer primero. Génesis 1, 26. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, es decir, el día previo al descanso. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El verso 8 del capítulo 2 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En el verso 15 del mismo capítulo 2 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, en aquel que el Señor había formado, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El verso 22 del capítulo 3 dice así, la última parte que vamos a leer, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta ahí nomás. Después vamos a leer algunos textos entre medio.
Lo que está enseñando la Biblia en el Génesis, que la creación del hombre es una idea de Dios. Dios fue quien quiso crear al hombre. Él es un Dios creador y lo ha expresado en esta forma en el Génesis. Moisés es el autor de este libro. Nadie lo vio en el momento lo que aconteció cuando el hombre fue creado, pero le fue revelado a Moisés para que nosotros lo supiéramos y para que nosotros estuviéramos informados. Si tú quieres saber de dónde vienes, si tú quieres saber cómo tú existes, tienes que ir al Génesis. Es la explicación más clara, más sólida con respecto a la creación, porque está informado toda la creación, no solo el hombre, sino también todo lo que en estos momentos Dios ha puesto bajo el hombre, que son los animales, que son toda la creación, la tierra, las plantas, etc. Entonces, si tú quieres saber realmente de dónde vienes y cómo tú existes, tienes que ir al Génesis y tratar de entender que hay un Dios que crea, que es creador. ¿Saben ustedes que los hombres que no creen esto se hacen sus propios dioses? Porque hay algo en la naturaleza del hombre que busca algo superior, que de alguna manera lo ha hecho, y busca otros dioses, otros creadores. Pero es mucho mejor y más sabio ir a la Escritura y escuchar lo que Dios nos ha querido revelar, para que sepamos nuestro origen. Si nosotros vemos, Él expresa que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros tenemos inteligencia, es porque Dios tiene inteligencia, tiene conocimiento. Si nosotros tenemos sentimientos, es porque Dios también los tiene. Y ese sentimiento es el que le ha hecho también crear al hombre y amarlo. Y si tenemos también decisiones, es porque Dios tiene voluntad, una voluntad perfecta. Y nosotros tenemos decisiones, cosas que no son tangibles, pero que nosotros las conocemos por experiencia. Entonces, si tú quieres realmente saber de dónde vienes, tienes que ir al Génesis. Tienes que ir allí. Tienes que ahí recabar y leyendo de forma sencilla te vas a dar cuenta que es mucho mejor. Hay muchos que niegan el Génesis, muchísimos. Incluso personas que estudian la Biblia y que de alguna manera quizás podamos decir sinceramente, no sabemos, niegan el Génesis y buscan otros orígenes de la creación o de la existencia del hombre y de todas las cosas. Saben que una de las cosas que tiene Dios que ordenado, es muy ordenado. Si nosotros fuéramos a los días de la creación, Él ordena, separa y ordena las cosas de manera perfecta. Y la creación, la cúlmine es el hombre, porque Él ha querido y ha deseado poner al hombre como Señor de toda la creación, aquí en la tierra. Entonces es sumamente importante el Génesis para eso, para poder creerle a Dios. El problema es creerle o no a Dios. Ahora, lo que vamos a ver aquí en el Génesis con respecto al hombre siendo creado por Dios es que hay un punto sumamente importante que es la obediencia. Es que Dios llama al hombre a la obediencia porque es creación de Dios. Es decir, el hombre, por ser creación de Dios, Dios no lo hizo para que se independizara e hiciera lo que quisiera, lo que a él se le ocurriera, sino que Dios lo creó para que le obedeciera a Dios. Si Dios le da autoridad para señorear sobre la creación, el hombre tiene que tomar esa autoridad. Si Dios le dice que no coma, que no haga tal o tal cosa, el hombre tiene la obligación de obedecerle a Dios. ¿Y saben por qué? Porque es mejor obedecerle a Dios. Es mucho mejor. Vamos a ver un poquito lo que aconteció con los primeros mandatos o el primer mandato de Dios. Veamos el verso 26. Vamos a ir pasando rápido. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces él quiso hacerlo, es una decisión divina, el hacer al hombre. El hombre no existía antes de eso. Dios es eterno, él siempre ha existido. Y el hombre, según la Escritura, procede de Dios, porque Dios lo ha creado y lo ha hecho. En el capítulo 2, que no lo vimos, dice que él tomó del polvo de la tierra y formó al hombre y luego puso en él espíritu y le dio vida.
y de ese hombre, luego de la mujer que salió del hombre, venimos nosotros. Entonces dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién le dio esa autoridad? Dios. Si es el hombre en este momento el que tiene la autoridad, el que decide en un sentido las cosas que están bajo él en cuanto a la creación, es porque Dios le dio la autoridad en el principio. En el principio, por supuesto, era perfecto, sin pecado, pero esa autoridad el hombre no la ha perdido, todavía la tiene, sobre las cosas hechas, que Dios la ha puesto bajo el hombre para su satisfacción, para su gozo, para su disfrute, y entre esos, para su alimentación. La alimentación es una decisión de Dios. No es algo que a nosotros se nos ocurrió tampoco. Miren, sigamos, dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Él tomó la decisión y lo hizo. Él lo hizo. Porque tiene poder para hacerlo. Dice que creó al hombre, dice, y a la mujer. Que lo hizo varón y mujer. Porque la mujer estaba en el varón. Dice, y los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, él le dio la capacidad al hombre y a la mujer de engendrar, de tener hijos. Dios le dio la capacidad. También se la había dado previamente a los animales. Ahora se lo dio Dios al hombre y a la mujer, dice, de fructificar y multiplicarse. Multiplicarse 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, etcétera. Se va multiplicando, 4 por 4, 16, sí. Entonces se va multiplicando. Y toda la creación que tú ves, porque Dios es el que dio la capacidad al hombre de multiplicarse a través del engendramiento. La explicación es sencilla. La explicación es la explicación de un Dios sabio a un hombre al cual le ha dado capacidad de entender y de comprender. Y es por eso que nosotros podemos comprenderlo. Es por eso que tú lo puedes comprender tan sencillamente. No tienes que escuchar cualquier voz, es mejor escuchar a Dios. Dice, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, el Señor cuando le dice que señoree al hombre es porque le dio capacidad de dominio sobre toda la creación. Y es lo que hasta el día de hoy se ve. Es el hombre el que señorea. Ahora hay más peligro, etcétera, pero es el hombre el que señorea, no los animales. Los animales no son los que señorean. Es el hombre. Eso no se ha perdido. Verso 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién le dio al hombre la indicación para que se pueda alimentar de lo que podía alimentarse? ¿Y quién se lo proveyó? Fue él mismo. Es decir, en su plan perfecto no dejó ningún detalle, absolutamente ninguno. Entonces la alimentación, lo que tú estás comiendo, lo que te da la tierra, es porque Dios lo permitió y desde el principio lo dio para comer. En este caso, todo lo que es verde. Después, en el tiempo de Noé, dio también la posibilidad de comer la carne, pero sin la sangre, pero también comer los animales. Eso lo dio Dios. Si algunos ahora lo quieren negar o no quieren hacerlo, no quieren comerlo, es cosa de ellos. Pero Dios sí autorizó a comer carne. Él lo autorizó. Yo podría hacerlo o no hacerlo, pero Él lo autorizó. Y Dios le dio al hombre lo que podía comer y lo que no podía comer. Y más aún, Dios le está abriendo el entendimiento al hombre para que se dé cuenta que él necesita alimentarse. Lo hizo Dios. Recuérdalo siempre que lo hagas. Es una idea de Dios, no es tuya. Todo esto que digo es porque el hombre tiene que tratar de ponerse en su lugar. Que el hombre es una creación de Dios, que Dios te ha creado a ti y tú te debes a Dios.
y tú has de depender de Dios y has de obedecer a Dios, el que te hizo. ¿Acaso no obedecerás al que te hizo? El que te hizo de tal manera y con tanto cuidado y con tanto amor, todo lo que Él diga para ti y todo lo que aparece en el Génesis es para tu bien, es para el bien del hombre, absolutamente todo. Su creación le da a la mujer, le da a los animales para que disfrute, le da la tierra para que trabaje, para que la labre, para que él se sienta orgulloso de ser productivo, y además de esa misma producción tener su alimento, y todo se lo da Dios. Veamos el verso primero, capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo el ejército de ellos es todo, ¿ya? Todo, las estrellas, todo. Y también lo que hay en el cielo, las estrellas, el sol y también el hombre. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, al final, Él hizo todo lo que tú ves ahora, todo lo que tu vista puede alcanzar a percibir. Hay cosas que no se perciben, cosas que son microscópicas y otras que no se ven. O sea, nosotros no vemos todo lo que Él creó, pero todo lo que vemos que podemos percibir lo creó Dios, absolutamente todo. No hay nada que Dios no haya hecho. Como hemos dicho alguna vez, no hay nada más que se cree, todo se transforma, no hay nueva creación, las cosas se transforman. Es decir, el mismo material, la misma materia que Dios hizo al principio hasta ahora, hasta el día de hoy, pero tiene la capacidad de transformarse, pero no hay nueva creación, porque dice que Él acabó allí la obra, la acabó. ¿Has visto tú algo nuevo creado? Hay cosas que el hombre hace, que las produce, pero de lo que Dios creó. Y eso ha de honrar a Dios, y eso ha de santificar a Dios, y eso ha de hacer que el hombre reconozca a Dios, que tú reconozcas a Dios como tu creador, como el proveedor de todas las cosas, y también aquel también que procura la sanidad de tu mente, de tu corazón con las cosas que hizo, con los otros hombres. Ahora los hombres se llevan así, pero Dios expresó el hecho de que se multiplicaran y llenaran la tierra para que los hombres se acompañen, para que tengan compañía, para que puedan desarrollar el amor, para que puedan desarrollar la comunión, pero primeramente con Dios, para eso. Es verdad que algo ocurrió después que ha hecho que eso se haga difícil, pero al principio Dios lo hizo de esa manera. Lo que uno quiere es eso. Primero, que tú reconozcas que la Biblia dice la verdad, que Dios no miente. Y en este caso, si tú quieres conocer de dónde vienes y tu origen, y todo lo que te rodea y todo lo que te es provisto, viene de Dios. Para eso está la Escritura, para que tú lo sepas. Dios quiere que tú lo sepas y lo creas. Veamos el verso 8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios preparó un lugar especial. Es como el hogar, es como cuando tú te haces tu hogar y tu hogar tú quieres que sea cómodo, que sea bonito, que nada te falte. Es así lo que tiene la mentalidad del hombre. Aquí Dios le prepara dentro de la tierra un hogar hermoso. Edén significa delicia, es decir, un lugar delicioso para el hombre. Dios lo hizo, lo preparó especialmente. Y después que lo preparó, hizo al hombre, colocó ahí al hombre. Y lo expresa de esta manera: y puso allí al hombre que había formado. No quiere que tú olvides, no quiere que Adán olvide que Dios lo había formado, que Dios lo formó, que no se hizo a sí mismo, que no fue una casualidad, Dios lo formó. Dice:
hizo nacer Dios de la tierra, Dios hizo que naciese todo árbol, delicioso a la vista, es decir, cosa hermosa, cosa que era de satisfacción, era delicioso. ¿Por qué? Porque llamaba también para comer de su fruto, todo eso. Eran árboles no como los que vemos ahora que, que, que empiezan a secarse, ¿verdad? Que se empiezan a morir. Eran perennes, eran de vida, y siempre tenían vida, eran hermosos, no cambiaban, porque no había pecado, era todo perfecto, así Dios lo hizo. Tanto al hombre como lo que puso bajo el hombre lo hizo perfecto. No hay marchitación, no hay corrupción, no hay contaminación en lo que él hizo. Dice también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Hay dos árboles, el de la vida y de la ciencia del bien y del mal. El de la vida seguramente ellos tenían acceso para comer siempre porque ellos tenían vida. Entonces ellos comían del árbol de la vida sin ningún problema. Pero de la ciencia del bien y del mal también lo hizo, pero después le pone un límite que lo expresa para que el hombre obedezca. Y esto es lo que dice. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí entra un término que no estaba antes en el lenguaje divino en la creación, que es la muerte. O sea, ¿la muerte es posible? Claro que sí. Pero la muerte podía entrar en la experiencia del hombre solamente si el hombre le abría la puerta. Solamente el hombre era el único que podría impedir que la muerte entrara en el mundo, que entrara en el hombre. Solamente el mismo hombre. La muerte estaba allí. Miren lo que dice. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Dios mandó. No le dijo, tú ve lo que quieras hacer, este es un mandato. Es una ley, es un mandato que tenía que obedecer. Y cuando hay un mandato, una ley, tiene consecuencias en la obediencia para bien y en la desobediencia para mal. Y mira lo que dice. De todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol delicioso, todo el que él había creado. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comerás. O sea, la ley aquí es no. Le está impidiendo que lo haga. Le dice que no puede, no le da permiso, no tiene permitido comer. Pero, como Dios le dio voluntad, le dio la capacidad de decidir y de actuar, le dice, porque el día que de él comieres, es decir, si llegaras a comer de él, yo te aseguro que la muerte entrará y morirás. ¿Quieres saber el origen de la muerte? El hombre fue el que le dio lugar. Veámoslo. Veamos el capítulo 3, para cortar un poquito. Vamos a leerlo todo, y vamos solamente a desarrollar lo que nos interesa. Dice capítulo 3. Pero la serpiente era astuta. Había otro ser, que era la serpiente que Dios había creado, pero dentro de la serpiente entró un ser que ya había pecado, que era del diablo. La serpiente, motivada por el diablo o guiada por el diablo. Había un enemigo que estaba allí. Por eso Dios le dice, el día que de él comiera ciertamente morirá. Dios sabía que iba a acontecer lo del capítulo 3, claro que sí, pero el Señor ya se lo había advertido al hombre, a Adán y a Eva, ya se lo había advertido. Miren lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis.
Entonces el diablo lo que dice, amplía la cosa, le dice: Dios es malo, no quiere que tú comas. Porque dice que no comas de nada. O sea, ¿para qué lo hizo entonces? Entonces la mujer le dice no, le trata de explicar, con errores, pero trata de explicar que no, que le dijo que sí, pero no. Dice del que está en medio del huerto. En realidad el que está en medio del huerto no era el de la ciencia del bien del mal, sino el de la vida, pero no importa. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Y sabe cuando le dice no moriréis? Le responde igual como Dios le dice al hombre. El diablo estaba escuchando. El diablo escucha. El diablo no puede saber lo que viene después, pero el diablo está atento a las cosas que Dios dice, a las cosas que Dios escribe. El diablo conoce la Biblia. Y si conoce algunos acontecimientos es porque Dios lo dice. El diablo no tiene capacidad por sí mismo. Es una creación de Dios. Y le dice, ciertamente no moriréis. La misma forma, usa la misma forma que Dios usa. Ciertamente moriréis si coméis del árbol de la ciencia del bien y del mal. De los otros puedes comer, pero de ese no. Incluso podía comer del árbol de la vida, pero de la ciencia del bien y del mal no podía comer. Pero el diablo dice, no moriréis. Ciertamente no moriréis. Saben que esta es una decisión del hombre. Dios no le dijo al diablo, oye, diablo, quédate tranquilo y no molesté a los hombres, no venga a molestar, ni a tentarlo, ni a tratar de hacer cosas que no debe hacer. Dios nunca le dijo cosas al diablo ni le interesaba. Lo que a él le interesaba es que el hombre obedeciera para que no muriera. Si el hombre hubiera obedecido, aunque hubiese venido el diablo 1000 veces a tentarlo, no hubiese muerto. Entiéndelo, no hubiese muerto. La muerte está aquí a las puertas. No solo ahora, antes también. Lo que pasa es que ahora es más evidente con esta situación. Pero la muerte ha estado siempre a las puertas. ¿Y por qué vemos tanta muerte? Veamos. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y tomó de su fruto y comió. ¿Sabe cuál es una de las cualidades del hombre ahora? Que quiere hacer lo que quiere. No, ya a mí me gusta esto, yo lo hago nomás. Es voluntarioso. Una de las características del hombre es que ahora quiere hacer lo que él quiere, sin tomar en cuenta a Dios. Y fue exactamente lo que Eva hizo aquí. Ella miró con satisfacción lo que Dios le dijo que no mirara con satisfacción. Lo miró con satisfacción. Lo que Dios le dijo que no. Porque ella quiere hacer lo que ella quiere. Ella quiere llevar a cabo lo que ella piensa que es bueno para ella. Y no lo que Dios ha hecho. Dejó a un lado la palabra de Dios y el hombre actualmente es igual. Y es por eso que al hombre le va mal, le ha ido mal. Y es por eso que aquí el hombre murió. Es lo que dice. Entonces dice, y comió, y dio también a su marido, cual comió así como a ella. O sea, el marido seguramente estaba escuchando toda la conversación, y el marido también halló satisfacción en ese árbol porque es culpable. Y comió ella, y le dio a su marido, y comió, ni le preguntó. No se acordaron de Dios, no se acordaron de la palabra de Dios, y desobedecieron, murieron. ¿Quieres saber por qué entró la muerte? Ahí está, porque el hombre desobedeció. Dice la Biblia que aunque nosotros no hemos pecado de la manera en que Adán pecó, es decir, desobedecer a esta ordenanza, igual el hombre muere, porque la muerte ahora nosotros la hemos heredado. El hombre muere por eso, la muerte física, pero también la muerte eterna. La hemos heredado por la caída de Adán, aunque no pequemos de la misma manera de Adán, el pecado entró en el mundo. Veamos el verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Justamente lo que el diablo le había dicho, que sabría el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Aquí está la gracia de Dios. Si el hombre hubiese tomado el árbol de la vida ahora después de haber caído,
después de haber desobedecido, quedaría en un estado de muerte eterna, para siempre. Pero Dios tenía un plan perfecto para ese hombre que iba a desobedecer. Y lo expresa aquí, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, iba a haber una disputa entre la serpiente y entre la simiente de la mujer. Y la simiente de la serpiente es el diablo y la simiente de la mujer es el hombre. Pero de ahí va a venir el hombre perfecto, que es el Señor. Dios, previendo la caída del hombre, tenía una salida, una carta bajo la manga, y era nada menos que iba a haber una disputa entre el enemigo del hombre y Dios. Es lo que dice después, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al hombre al oriente del huerto de Edén, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Dios protegió al hombre para que el hombre no muriese para siempre, sino que lo alejó del Edén, del huerto del Edén, en donde está el árbol de la vida, y lo alejó. Y eso es misericordia, eso es gracia, para que en ese campo, que ya había sido caído, maldito también por causa del pecado, el hombre pudiese esperar la redención, la liberación. Y eso lo expresa un poco antes, lo expresa de esta manera. Dice, veamos el verso 16 del capítulo 3, dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán en nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces le dio la sentencia. La mujer iba a sufrir dolores de parto. El hombre iba a sufrir para poder alimentarse y dar alimento a su casa. Le dio la sentencia, por cuanto no obedeció. Pero ahora el Señor dice que hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Previamente ellos habían hecho sus propios vestidos, pero ahora Él hizo túnicas de pieles, de animales vivos. Le quitó las pieles y los vistió. Hubo un sacrificio, seguramente sangre derramada. Los vistió. Sabe que lo que Dios hace es mejor que lo que hace el hombre. El hombre se hizo de esa vestidos de hojas de higuera, esas son como faldas, pero el hombre los vistió con pieles de animales y los vistió bien. Los vistió bien. La obediencia es sumamente importante. El hombre cayó aquí por desobedecer a Dios. Era mejor que obedeciera. Lo repito, el pecado entró porque el hombre le dio lugar al pecado. Dios el hombre le abrió la puerta al pecado. Y como dice allí en Romanos, lo vamos a leer, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Es decir, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por uno solo. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado lo que ha traído es la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Todos hemos pecado, todos hemos cometido pecado. Lo expresé no de la manera que Adán pecó, pero sí hemos faltado a la ley de Dios. El hombre ha mentido. El hombre ha engañado. El hombre ha robado.
El hombre ha desobedecido a la palabra de Dios. El hombre no ha puesto interés en la palabra de Dios. Lo repito, si tú quieres saber de dónde vienes y por qué estás en este mundo, está el Génesis que hemos visto. Si tú quieres saber por qué el hombre eso es pecador, lo tenemos en el Génesis. Y si tú quieres saber cómo poder salir de eso, cuál es la solución divina para el pecado en el cual ha caído el hombre, lo vamos a leer ahí en el Evangelio de Juan. Lo último que vamos a leer, dice así, Juan 3:16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios llama a la obediencia, aquí, nuevamente, porque la obediencia es lo único que puede volver al hombre a una relación con Dios. La desobediencia hizo que el hombre perdiera esa relación con Dios, que hubiera un espacio entre Dios y el hombre, una división, y esa división es el pecado. Y lo que el Señor ha querido arreglar en su sabiduría y preconocimiento es el pecado. Y lo ha hecho enviando a su Hijo, para que Él quitara el pecado de en medio, y lo hizo, y quitó la muerte. En la cruz del Calvario, Él venció a la muerte. Él quitó el pecado, y Él ahora puede volver al hombre a la comunión plena con Dios. Y lo hace de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo? ¿A los hombres? Uno siempre ha escuchado que hablan el mundo de los hombres, pero a mí me parece que es mucho más. Dios amó al mundo, tanto al hombre como toda su creación, porque al enviar a su Hijo a entregar su vida para salvar al hombre, y al salvar al hombre, en realidad, la salvación es para toda la creación, para toda, porque la creación espera la glorificación de los hijos de Dios, de los que creen, de los que obedecen ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a toda la creación que salió de su mano, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? Lo dio desde el cielo a la tierra. Dios hecho hombre, el verbo hecho carne. Y Él vino aquí a tomar un cuerpo para entregar su vida, hacer la voluntad de Dios, entregar su vida en la cruz del Calvario, para morir y llevar el pecado, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestro pecado. Lo llevó allí, para que nosotros que estamos muertos, ahora tengamos vida, porque hemos muerto por la desobediencia de Adán. Pero ahora en la obediencia al Señor tenemos vida, y por la obediencia del Señor a entregar su vida en la cruz del Calvario, el hombre y tú pueden tener vida. Tú puedes tener vida, no importa lo que haya acontecido, no importa que seas una descendencia de Adán en pecado, ahora hay salida, pero tienes que obedecer. No seas como Adán. Adán era creyente, desobedeció, pero era creyente, pero afectó a toda la humanidad. No seas como Adán en ese sentido. Y dice que ha dado a su Hijo unigénito, su único, el más caro, el más amado. Lo ha dado, lo entregó a morir en la cruz del Calvario. Pero a la vez el Hijo obedeció al Padre, y por amor suyo propio entregó su vida y pagó. El inocente pagó por el culpable, por nuestros pecados. Y dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿A qué llama Dios ahora? A que tú creas. Esa cruz es como el árbol de la vida, pero de la verdadera vida. Esa cruz, la cruz del Calvario, de la cual seguramente has oído, para que todo aquel que en Él cree, la obediencia, Dios te llama a obedecer. Y ahora lo que dice es que tú creas. Mira lo que dice. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, si crees, tienes vida eterna. Pero si no crees, te pierdes. Seguirás en un estado de muerte. Allá le dijo a Adán y Eva que si comían del árbol ciertamente morirían. El diablo le dijo que no, le hicieron caso al diablo. Murieron. Ahora Dios llama a obedecerle a Él. Pero ¿saben?
con una provisión que Él ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, Dios te llama simplemente a obedecer, a no ser incrédulo, a no creer en tus propias ideas, a no buscar otros dioses, en otras cosas, la creación de todas las cosas, de donde tú vienes. Tú eres llamado a obedecer a Dios, tu creador, que lo expresa la Biblia, para que todo aquel que en Él cree es personal. Dios te llama a la obediencia, para que no te pierdas, dice, más tenga vida eterna. Ahora sí podrás comer del árbol de la vida. En Jesucristo hay vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué? Que reconozcan su pecado, que reconozcas que tú eres culpable, no Dios, no le eches la culpa a Dios y a nadie más. El pecado es tuyo, el pecado era de Adán, el pecado es mío, el pecado es tuyo. Que tú te arrepientas, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. ¿Y por qué ahora te puedes arrepentir? ¿Por qué ahora puedes tú decir yo soy pecador? Pensaba que era bueno, pero ahora me doy cuenta que soy pecador. ¿Por qué tú ahora lo puedes decir? ¿En qué se sustenta eso? ¿Qué sacas con eso? Es que ahora hay un objeto, que es Jesucristo, y su obra en la cruz del Calvario, que te puede librar del pecado y dar vida eterna para siempre. Ahora sí, vestido con esas pieles que Dios vistió a Adán y Eva. Dios lo vistió. Así el que cree, Dios lo viste con su justicia. La justicia que ha sido aplicada en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y ahora recibida por todos aquellos que en Él creen. Yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Creer a la Biblia o creer a los pensamientos del hombre? ¿Creer a la Biblia o a las imaginaciones del hombre? Que en el fondo son las mismas ideas del diablo. El diablo, a través de la serpiente, puso una idea, un pensamiento en la mente de Adán y Eva. Y todo pensamiento ahora tuyo tiene que ir a Dios y al Hijo, a Jesucristo. Todos vuestros pensamientos al Padre y al Hijo. Porque el diablo va a querer poner pensamientos que no son del Padre y del Hijo, como lo hizo con Adán y Eva. Y el pensamiento de Dios y su sabiduría es esta, que Dios, aunque el hombre esté muerto, ahora puede tener vida por medio de la fe en Jesucristo, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, amigo, muy bien, querido hermano. El Señor bendiga su palabra.